buenas noches. Qué bueno que ya Cristo regresa pronto, pero muy pronto, para levantar su iglesia. Voy a estar compartiendo en esta noche acerca de las señales de Dios. Voy a abrir en Apocalipsis 6, del 1 al 8. Sabemos que en ese capítulo ahí es donde se abren los sellos y pues es el principio. Pero voy a estar compartiendo antes, para entrar en tema, acerca de las señales de Dios, que son tan importantes, porque les digo algo, el Señor nunca nos dejó una fecha de cuándo iba a regresar o levantar su iglesia, no, pero las señales sí nos las dejó y está en nosotros, en el pueblo de Dios, si somos inteligentes para entender las señales que están ocurriendo ahorita, que es lo que nos indica Dios acerca de su regreso rápido para levantar su iglesia. En Apocalipsis 6, voy a dar lectura a versículos del 1 al 8. Ya saben que aquí son los 4 jinetes, etcétera. Son los sellos, ¿verdad? Lo primero que se abre. Miren qué interesante, porque en el capítulo 5, en la adoración a Jesucristo, el 4 es adoración al Padre, en el 5 es la adoración a Jesucristo, y ahí es cuando Juan ve que no hay quien pueda abrir el libro y desatar los sellos, solamente uno, Jesús de Nazaret. Y esto es cuando ya se empiezan a abrir esos sellos que sabemos que son los sellos, las trompetas y las copas, que ya es lo último de Dios. Pero dice 6:1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el Cordero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es rojo, dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es necesario que nosotros entendamos, Dios nos habla, y siempre, frecuentemente yo lo digo, Dios nos habla a través de los nombres, a través de los colores, de los animales. Aquí, por ejemplo, cuando se abre el primer sello, sale el caballo blanco, pero notemos esto. Dice que tenía un arco, este jinete, y el que lo montaba dice que le fue dada una corona, le fue dada. Y el segundo también, le fue dado. ¿Quién se los dio? Dios. Y notemos también que aquí también están en acción los 4 seres vivientes que aparecen aquí en Apocalipsis 4, en Ezequiel 1, Ezequiel capítulo 10 también aparecen estos 4 seres vivientes. Y lo que yo sí creo es que los querubines son querubines, porque también Ezequiel lo describe, seres vivientes como querubines. Ahora, los querubines en el templo de Dios son los que ejecutan los juicios de Dios. Por eso vemos aquí a los querubines en acción. Y no hay que confundirlos con los serafines, porque los serafines son los que están en el altar de Dios.
pero los querubines son los que traen juicios, que son los que vamos a estar viendo, son los que se ven constantemente aquí en la palabra de Dios. Los querubines, los seres vivientes y los ancianos son los que aquí se mencionan. Pero también aquí, el primero que sale, el caballo blanco, ¿qué significa? Pues sabemos que el blanco es victoria. Él sale ya victorioso. Estamos hablando del anticristo, que él ya sale victorioso. ¿Por qué? Porque Dios nos amonesta en toda la palabra acerca de cumplir su voluntad, de hacer su voluntad. Y todo lo que Él nos manda, nosotros tenemos que obedecer. Y los colores, aquí también el caballo, sabemos, pues ese es el instrumento de guerra aquí en la palabra del Señor. Porque también cuando Jesucristo regrese, nuestro Rey, Apocalipsis 19, Él va a regresar en un caballo blanco. Pero aleluya, Él va a regresar a la tierra con nosotros, con todos los santos, Antiguo y Nuevo Testamento. Él va a regresar aquí, ¿para qué? Para establecer su reino. Pero antes de que Cristo establezca su reino milenial aquí en la tierra, primero Dios tiene que desatar y darle potestad a Satanás. Porque recordemos que en el capítulo 11 y en el versículo 7, ahí Juan ve salir la bestia que sube del abismo. En el capítulo 9 también vemos cómo Dios abre el abismo y salen ahí el ejército de langostas. Capítulo 9, todo ahí habla de cómo van a salir estos demonios. Van a salir, créanlo, con una furia tremenda, porque ellos ya no tienen salvación. Ellos ya no pueden tener salvación ni pueden proclamar al Señor como su Dios. Y nosotros sí, aleluya. Pero ¿cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Proclamar las verdades de la palabra de Dios. Entonces aquí el jinete que sale aquí blanco, este es el anticristo. No se confundan con el del capítulo 19, ese sí es nuestro Rey Jesucristo. Entonces, el caballo blanco dice que salió venciendo y para vencer. Aleluya. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué el Señor nos habla aquí? Muy sencillo, porque los colores de los caballos, Dios nos enseña, es una señal para nosotros que debemos de entender. Aquí el caballo, el segundo que salió es bermejo. El color bermejo es color rojo, que significa sangre, mucha sangre, guerra. Y sabemos lo que la guerra acarrea. Entonces dice que aquí también este caballo bermejo, en el tercer sello, el tercer ser viviente, aquí ve el caballo negro. Y ya se le dice de la balanza, la comida racionada, que significa el hambre. La guerra trae hambre. Entonces, por eso, en el tiempo de la tribulación, todo esto es lo que va a suceder. Pero hay algo importante que debemos de ver. Versículos aquí, del 9 al 11, ahí están las primeras almas de los decapitados. Están bajo el altar, están aclamando a Dios por venganza y por misericordia. Están pidiéndole al Señor y ya conocemos, pero después de esto, ahí Juan ve caer del cielo una estrella, del cielo a la tierra. Estos son aerolitos, pueblo. Estos no son demonios, pero bueno, ahorita estamos aquí en los caballos. Entonces, el bermejo es el rojo, que simboliza la sangre, todo lo que va a haber. Y luego después de la guerra, ahí viene el hambre y viene todo esto. Y el último, el que sale, el amarillo, ya sabemos que representa la muerte. Y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto está en el versículo 8. ¡Qué tremendo! Todo lo que se aproxima. Comparto esto porque Dios nos dio las señales. Por eso yo le puse las señales de Dios. Mucha gente se pregunta y se dice, pero Dios es bueno.
¿Por qué Dios va a permitir todo esto? No lo va a permitir solamente, te digo, lo va a mandar, lo va a enviar. El Señor mismo va a desatar todo esto. Y esto es una señal de la ira de Dios sobre el mundo entero, no sobre la iglesia. ¿Por qué les digo? La iglesia ya vamos a estar en el cielo. Ahí en los versículos, ahí en capítulos anteriores del mensaje a las iglesias, en la iglesia de Filadelfia, Dios promete salvar a la iglesia de Filadelfia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la gran tribulación. Por eso vemos que ya la iglesia ya no aparece desde el capítulo 4 al 3. Se terminan los 7 mensajes. Pero bien, ¿qué quiero compartir con esto de las señales? Una de las señales de Dios, primero, Él nos advierte en toda la palabra a cumplir su palabra, a obedecer su voz, a serle fieles, a tener una vida dedicada, una vida consagrada a Dios, a vivir como Él demanda de cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, todas estas son las señales. Estas señales aquí en el libro de Apocalipsis hay 7 señales. En el Nuevo Testamento hay más de 70 señales y que las señales, les digo, son muy importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, desde que Dios le hace el llamamiento a Moisés. Ahí Dios se manifiesta y luego le dice, tira tu vara, la vara se convierte en culebra, mete tu mano en tu seno, mete su mano, la saca leprosa, luego le dice Dios, vuélvela a meter y sale la mano limpia, las 10 plagas, el agua que sale de la roca, el maná, la columna de fuego, la columna de la nube. Todas estas eran señales de la manifestación de Dios. Por eso les digo, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que entender las señales, que es lo que aquí en la palabra de Dios son tan importantes. Y les decía, mucha gente dice, pero Dios es amor, ¿por qué Dios va a hacer esto? Sí, Dios es amor y por eso Dios nos dejó su palabra, para que la vivamos, para entenderla, para comprenderla. Porque les aseguro por el Espíritu de Dios, es terrible ahorita estos días, en donde tiene uno tantos deseos, hambre de gozarse con los siervos, las siervas de Dios, escuchar predicaciones. Se escucha pura doctrina, pura enseñanza del hombre en su mayoría. Ya saben que no generalizo, porque hay buenos siervos y siervas de Dios. Son muy poquitos, pero nos gozamos con ellos. Pero lo triste, ya el hombre, la iglesia, se ha dedicado a dar pura doctrina, puro pensamiento, y la salvación, te digo algo, la salvación es de Dios. La salvación solamente nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios, la guianza del Espíritu Santo. Dios no dejó religión, no dejó ninguna denominación, me perdonan mucho, aunque sean llamadas cristianas, porque sabemos que cada denominación tiene su pensamiento propio y desecha parte de la palabra de Dios, y no podemos negar eso. Cristo nos dejó su Espíritu Divino y su palabra, es todo. Aquí no hay con que tienes que hacer esto para ser salvo, no. Por eso tenemos que entender las señales de los tiempos, que son los últimos tiempos ahorita. Mira, el mismo profeta Ezequiel, él como su persona, él fue una señal a la rebelde Jerusalén, al reino del sur. Él se acostó de un lado, se acostó del otro, construyó y coció panes. Todo esto era señal. Quedó viudo, se le quitó el deseo del alma, la delicia de su corazón, que era su esposa. Dios lo enviudó. Entonces, él fue también una señal. Dios habla a través de señales. Desafortunadamente vemos que, por ejemplo,
La nación de Israel no entendió las señales. Cuando estaban en el desierto, que iban guiados por Moisés y por Aarón, vino Jesucristo, la nación de Israel rechazó. No todos, pero sí dice Juan 5:43, que yo he venido, dijo el Señor, en el nombre de mi Padre. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, hablando del anticristo. Entonces Dios, Jesús, Él nos dejó todo aquí en su palabra. Aquí no hay confusión, aquí no hay desviación, mientras nos guíe el Espíritu de Dios. Entonces Dios siempre le ha gustado a nuestro Señor darnos señales, las señales. ¿Y qué son las señales ahorita, hoy en la actualidad? ¿Qué son las señales? Son las señales de los últimos días, son las señales de los últimos tiempos, lo que ahorita estamos viviendo. Por eso, ¿sabes qué? Muchos atrevidos se han dado el lujo, podemos decir así, de poner fecha al regreso de Jesucristo. ¡Qué peligroso! Dijo el Señor en Mateo 24:36, nadie sabe ni el día ni la hora que nuestro Rey ha de regresar o de levantar su iglesia. Y Él mismo dijo que ni aún los ángeles de Dios sabían. Y otro versículo ahí dice, creo que es Lucas, que dice que ni aún el Hijo del Hombre. Ahora, yo sé que ahorita pues, Jesús ya está en el cielo, ya es Dios. Dios sabe todas las cosas. Entonces es tan peligroso aquí poner fecha al regreso del Señor Jesucristo. Les decía de las señales porque todo esto Dios nos lo deja, no para que nos asustemos, no para andar asustando a la gente, no, es para prevenir nuestra salvación, para que la cuidemos con temor y temblor, porque los días son malos. Los días son muy peligrosos. Por eso tenemos que seguir las señales de los tiempos. Y Dios es Dios. Hago esta aclaración y lo compruebo con la palabra. Porque es Dios mismo el que va a soltar al anticristo. El que va a sacar del abismo a Satanás. Dios lo va a hacer. Váyanse a 11:7. Ahí también en 17:3, cuando la ramera está sentada sobre esa bestia escarlata que es Satanás, su carácter homicida. Y si ahorita él vino para hurtar, matar y destruir, por eso vemos el mundo, cómo está la situación. ¿Qué más señal queremos? El propio mundo, los que no están en Cristo, saben que está para suceder algo. Y Dios habla y habla, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, las señales nosotros tenemos que saberlas y tenemos que conocerlas y entender por qué es Dios el que manda todo esto, el que va a abrir el abismo, el que va a sacar al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dios lo va a soltar. Porque ¿sabes qué? Dice Dios, el mundo quiere esto, ahí te va, adóralo a Él. Son las señales que nosotros tenemos que estar siguiendo. Les voy a dar una cita para que veamos por qué Dios va a soltar a Satanás, al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y va a poseer ese hombre llamado el anticristo que viene en contra de Cristo. Y ahorita no es el tema para explicar lo de la Trinidad diabólica, no. Tengo una cita en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, que aún casi todo hasta el versículo 13, ahí trata sobre la manifestación del hombre de pecado, del inicuo. Pero inicio en el versículo 9 que dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los prodigios también es una señal que se va a cumplir, como fue Isaías en el profeta, capítulo 7 y capítulo 8, tanto Isaías como su esposa
profetiza y sus hijos, ellos fueron prodigio a la nación de Israel. ¿Qué quiere decir? Es una señal que Dios da y que se va a cumplir. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Entonces, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira lo que dice Dios. Por esto, dijo mi hermano Pablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si tú obedeces a la verdad de Dios, tú y yo, obviamente, somos bienaventurados, dijo el Señor, si lo hacemos de esta manera, si creemos, si luchamos por vivir la palabra, si luchamos por vivir la verdad, por compartirla, porque esto, si Dios, el Espíritu Santo, nos da este entendimiento, tenemos que compartirlo con los demás, porque especialmente en estos días en donde hay tantas señales. Otras señales que hay ahorita es acerca de todos los heraldos que estamos viendo. Terremotos, hambres, guerras, pestes, plagas, todo, inundaciones, erupciones volcánicas, heladas. ¿Cómo está ahorita esta nación? ¿Cómo estamos ahorita aquí? En amenaza de millones y millones por tantas heladas que han caído, muertes, incendios, que es lo que está pasando ahí en California, que no entendemos que Dios está hablando. Dios quiere llamar la atención del hombre, que la nación, que el pueblo, el mundo entero se vuelva a Dios. Por eso, mira, Dios habla y habla. El Señor le dijo al profeta Ezequiel, tú vas a ir y vas a hablar. No te van a oír. El Señor le advirtió. Dijo, pero te escuchen o no, tú vas a ir, porque son casa rebelde. Así era la nación de Israel. Vino el Señor, siguió siendo rebelde y es lo mismo ahorita. Y nosotros, me gusta aclarar que nosotros amamos a Israel, estamos felices, oramos por Israel, apoyamos a Israel, etcétera. Pero que son rebeldes como, claro que hay un remanente fiel a Dios, pero así como la iglesia es rebelde en su mayoría, entonces por eso la situación se repite vez tras vez tras vez. El corazón del hombre se desvía. Entonces esa es la razón que Dios nos da señales, pero nos da señales con el propósito, porque Él va a soltar. Tú puedes leer nuevamente ahí en Apocalipsis, capítulo 6, 1 al 8, y se le dio, y se le dio, y se le dio. ¿Quién se lo dio? Obviamente que Dios, para que venga. Fíjate, en el versículo 8, dice que se le dio potestad para tener poder sobre la cuarta parte de la tierra. ¡Wow! Muchos billones de gentes que van a morir por espada, por hambre, enfermedades, incluso por inanición, que es falta de alimentos. Todo eso va a suceder. Y Dios no quiere que nosotros, el pueblo de Dios, que pasemos por esto. Por eso el Señor habla y habla y habla, porque Dios, cuando ya Dios lo suelte, ya no va a haber remedio. Quiero decir, sí va a haber salvación. Aclaro y rectifico. No, va a haber salvación en el milenio, va a haber salvación en la tribulación. Claro que sí, va a haber salvación, pero Dios no quiere que sus hijos o los rebeldes que pasen esta situación antes de que Él suelte a Satanás, antes de que Él abra el abismo literalmente y salga de ahí. Imagínate, si ahorita está la situación como está, Dios dice, ahí donde leí en Tesalonicenses, por eso Dios les envía este poder engañoso,
¿Por qué? Porque no amaron la verdad, creyeron la mentira, siguieron la mentira. ¿Cuánto pueblo está engañado? Y es la situación que Dios también está airado. Dios está enojado, no con nosotros, no con su pueblo, no con su iglesia. ¡Aleluya! Porque nosotros, como hijos de Dios, gozamos de su presencia, de su comunión y de todo esto. Es glorioso servir a Cristo. Es glorioso tener al Rey. Aquí, un versículo antes de cerrar. En Daniel capítulo 8 y en el versículo 13, para que entendamos. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Este es con referencia a Antíoco Epifanes. Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. No me queda el tiempo para explicar aquí, porque cuando Antíoco Epifanes, ya sabemos que a él se le llama el anticristo del Antiguo Testamento, cuando él entró, Dios lo entregó. 8:13, ustedes pueden ir por la prevaricación de la nación de Israel. Por eso Dios les soltó a este anticristo del Antiguo Testamento. Dios lo entregó y va a ser, esto es para la nación de Israel, el reino del sur, Judá, pero ahora viene para la iglesia. Así que tenemos que entender que son señales y es lo que Dios nos está hablando. Tengo un minuto y quiero orar. Quiero que si tú tienes que ponerte bien con el Señor, hacerlo ahorita. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Yo te alabo y te glorifico, Señor. He compartido tu palabra, Espíritu Santo. El resultado es tuyo, Señor. Toca esos corazones incrédulos o rebeldes o inocentes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú vas a hacer que todo esto se cumpla tu palabra en aquellos que verdaderamente te aman. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueblo, estamos viviendo últimos días, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, pero todavía hay tiempo de arrepentirnos. Les amo en Cristo Jesús y busquemos a Dios